libro de Henry Ford. Hoy vas a aprender más español escuchando la historia de esta persona y empresario tan carismático. Hablo de Henry Ford. Hola, maravilloso internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre absolutamente fenomenal. Y vamos a hacer durante los próximos días un reto de 4 historias para mejorar tu comprensión auditiva y vamos a hablar de 4 diferentes empresarios, investigadores, científicos o ingenieros. Y la particularidad de este vídeo es que vas a aprender o vas a practicar mucho más sobre fechas, años y números. Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno y soy la creadora de la formación Consigue Ser Tú en Español. A mí lo que me pasó es que tuve que aprender otro idioma como adulta y fue durísimo, lo pasé fatal. Sobre todo cuando tenía pues que entender bromas o conversaciones coloquiales o a lo mejor tenía conversaciones un pelín delicadas, sobre todo ese rango del idioma que no es extremadamente formal, pero tampoco es coloquial, sino todo eso de en medio que es una formalidad cercana. Ese tipo de lenguaje me resultaba muy complicado. Si te gusta lo que oyes, suscríbete porque estoy subiendo vídeos todo el rato. Lo que quiero es que lo tengas 1000 veces más fácil que yo. Bueno, pues Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 y fue el fundador de la compañía Ford Motor Company, que se fundó en 1903. Y para ello necesitaron la ayuda de 11 inversores y $28.000 de la época. Una curiosidad de Henry Ford es que su padre nació en la región de Cork de Irlanda y su padre era un inmigrante que emigró de Irlanda a Estados Unidos, donde conoció a la madre de Henry Ford. Henry Ford fue el protagonista de la segunda revolución industrial. ¿Y qué le pasó a este hombre? A este hombre le pasó que era niño y vivían en una granja que llevaban los padres de Ford. A él nunca le llegó a gustar la granja y cuando era niño en uno de sus cumpleaños le regalaron un reloj. ¿Qué sucedió? Que con su curiosidad natural él desmontó todo el reloj y consiguió volver a montar todas las piezas y asegurarse de que el reloj funcionaba. Así siguió haciéndolo con varios relojes de amiguitos y relojes de gente del pueblo. Y lo que sucedió es que al final se ganó fama como un reparador de relojes. Con ese trabajo se sacaba algún dinero. Dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me ayuda a crecer y a aprender más. Pero hubo un momento clave en la vida de Henry Ford. Esto fue en 1876, cuando por primera vez vio una máquina que se utilizaba con fines agrícolas y que estaba propulsada por la máquina de vapor, pero de una manera independiente. Él nunca había visto una máquina funcionar de esa manera. La persona que había creado esta máquina era Fred Redden, el cual enseñó a Henry el funcionamiento de la máquina, cómo iniciarla, cómo pararla y cómo repararla. Y en este momento Henry decía que para él había sido un momento crucial porque se había dado cuenta, junto con su curiosidad por los relojes y su curiosidad por el funcionamiento de esta máquina, se había dado cuenta de la gran importancia que tenía en su vida el funcionamiento de las máquinas. Por desgracia, cuando su madre estaba dando a luz a su hermano pequeño, falleció. Y esto fue un golpe muy duro para Henry. Bueno, cuéntame, ¿qué te está pareciendo este vídeo? ¿Sabías todas estas cosas sobre Henry Ford? El cual, unos años más tarde, decidió dejar la granja para irse a vivir a Detroit. Henry solo tenía 15 años y esto fue en 1878. A Detroit se puso a trabajar como aprendiz de ingeniero en varias fábricas. Entonces, cuando él estaba trabajando en una fábrica, estaba
conociendo y aprendiendo el funcionamiento de varias máquinas. Y cuando él sentía que podía aprender más en otro sitio, sin dudarlo, cambiaba de trabajo. Y luego, en 1882, decidió volver a casa otra vez a Deadbourne, a la granja. Durante varios años estuvo en la granja y a lo que se dedicaba era pues a seguir investigando las máquinas que se utilizaban en la granja, a reparar máquinas para otros granjeros, y la verdad es que no tenía mucho interés por conocer pues un poco el trabajo de granjero. No le importaba en absoluto. Él estaba más interesado en la utilización de máquinas, cómo funcionaban, las reparaciones de esas máquinas, etcétera, etcétera. Y normalmente eran máquinas muy parecidas a la primera que él había visto, que funcionaba con la máquina de vapor. En 1888 se casó con el amor de su vida, Clara. A Henry se le preguntó si le hubiera gustado volver a nacer, volver a vivir, y él respondió que sí, sin duda, siempre y cuando pudiera volverse a casar con Clara. Por lo que dicen, era un matrimonio maravilloso, que solamente tuvo un hijo. Suscríbete si estás aprendiendo cosas nuevas, porque así YouTube te va a avisar de todo lo que estoy subiendo. En 1891, Clara y Henry se volvieron a mudar a la ciudad de Detroit. Y ahí Henry empezó a trabajar en la fábrica de Edison, la Edison Illuminating Company. Muy rápidamente, gracias a sus habilidades como ingeniero, se le promocionó a ingeniero jefe en esta compañía. Y como ya ganaba más dinero y tenía algo más de tiempo, continuaba haciendo sus pinitos, pues construyendo máquinas, etcétera, etcétera. Y mientras trabajaba para esta empresa fue cuando construyó su primer automóvil, al que llamó el cuadriciclo. Esto fue en 1896 y el cuadriciclo consistía en 4 ruedas de bicicleta, una especie de plataforma cuadrada. Se conducía muy fácilmente con una especie de timón y una cosa interesante es que no tenía marcha atrás, solo podía ir hacia adelante. Suscríbete, porque así YouTube te va a avisar de todo lo que estoy subiendo. En realidad, este coche nunca se llegó a comercializar. Con el paso del tiempo, decidió dejar la empresa de Edison y gracias a 11 inversores y $28.000, crearon la compañía Ford Motor Company. Anteriormente a esta compañía, Henry ya había probado tener 2 fábricas anteriores de coches, las cuales nunca pudo llegar a hacer rentables. Por lo visto, se obsesionaba muchísimo en la perfección de los prototipos y nunca llegaba a hacer rentable ese proceso. Pero una cosa muy interesante es que Henry se dedicó a crear coches de carreras, los cuales probaba en las carreras de coches. Y llegó incluso a ganar a los mejores competidores de coches del momento, lo cual le dio una fama muy enorme y una alta reputación en sus habilidades para construir automóviles, que le ayudaron a conseguir estos 11 inversores para crear la Ford Motor Company. El principal logro de esta compañía se dio el 1 de octubre de 1908, donde Henry creó el modelo T. El modelo T estaba creado con materiales de primera calidad, pero Henry se había estrujado la cabeza de la manera más increíble posible para que la rentabilidad o el precio de venta de este coche fuera muy bajo, extremadamente bajo. Este modelo T contenía materiales de primera calidad, pero Henry había utilizado todos sus conocimientos como ingeniero para minimizar al máximo el coste para la creación del coche y de esa manera, como consecuencia, poder tener un precio de venta muy bajo. Dale like si te está gustando este vídeo, que me hace una ilusión tremenda. El precio de venta comenzó a $850, que era un cuarto más bajo que los otros coches disponibles en el mercado.
En aquella época, la construcción de coches era como un acto artesanal. Los coches se construían de uno en uno y los precios de estos coches eran muy elevados, de tal manera que solamente las familias más pudientes se podían permitir en realidad comprar un coche o automóvil. Henry aprendió de sus experiencias pasadas y utilizó una fuerte estrategia de publicidad para asegurarse de que en todos los periódicos estuviera siempre presente el modelo T de Ford. Y además fue muy inteligente al implementar un sistema de concesionarios independientes que funcionaban como negocios particulares, de tal manera que el dueño del concesionario tenía muchísimos beneficios directos sobre las ventas, podía gestionar el concesionario como le pareciera, de tal manera que tenían mucha independencia, y esto funcionó de maravilla en los varios estados de Estados Unidos. Con lo cual, la distribución y venta de los coches Ford se hizo muy efectiva. Henry estaba obsesionado con mejorar cada vez más y más la eficiencia de sus procesos, de tal manera que los precios del modelo T bajaron incluso a $300. Y una cosa anecdótica pero extremadamente poderosa es que él observó las líneas de producción que se utilizaban en la industria cárnica y decidió adoptar ese método de cadena de montaje a la construcción de coches, de tal manera que en lugar de construirse los coches uno a uno, lo que tenía eran cintas, cadenas de producción, donde unos cuantos ingenieros solamente hacían un determinado trabajo en los coches que iban moviéndose por la fábrica, en lugar de muchos ingenieros trabajando en un coche a la vez. Esto incrementó la producción de una manera espectacular. Esto incrementó la producción de una manera sin precedentes. Esta línea de montaje incrementó la producción y la rentabilidad de una manera sin precedentes en la historia. El modelo T se convirtió en uno de los coches más vendidos de Estados Unidos y en 1918 el 50% de los coches en circulación de Estados Unidos eran del modelo T. Al ser estos modelos tan asequibles, realmente cambiaron los hábitos de la sociedad estadounidense. Eso, sin embargo, no duró toda la vida, ya que cuando se introdujo el modelo Volkswagen Beetle, o como decimos en español, el escarabajo, pues ya le quitó ese honor al modelo T de tener el monopolio de la automovilística en Estados Unidos. Llegó un momento en el que Ford tenía algo de desacuerdo con el resto de los inversores de la compañía, así que decidió comprar todas las acciones y quedarse como el único propietario de la compañía. En ese momento la compañía tomó mucha fuerza. Una cosa que debería destacar es que los trabajadores de la compañía, cuando empezaron a trabajar con el estilo de línea de producción, se quejaron porque encontraban el tipo de trabajo demasiado monótono, aburrido, siempre estaban haciendo las mismas tareas. Y también los turnos, como había tanta demanda, pues la producción era muy alta, era un trabajo muy intenso. Pero la respuesta de Ford fue brillante. Lo que hizo fue subir el salario de $2,3 al día, lo subió a $5 por día y además redujo la jornada laboral de 9 horas al día a 8 horas al día, solamente 5 días a la semana, creándose así la nueva jornada laboral de 40 horas. Con lo cual los trabajadores tenían mucho más tiempo libre y de ocio para disfrutar con las familias y descansando. Y aparte, Ford les dio a los trabajadores facilidades para poder comprar sus coches con financiación. Con lo cual todo el mundo ganó. También con esta estrategia, Ford supo retener a sus empleados, disminuyendo los gastos de reclutamiento y de formación a nuevos trabajadores
que estaban sucediendo antes cuando los trabajadores se iban porque no les gustaba ese tipo de trabajo tan monótono. Y además, Ford empezó a atraer a trabajadores de otras regiones de Estados Unidos que querían ganar más dinero como ingenieros. Pasó algo de tiempo y Ford ignoraba los indicios y las señales del mercado. El mercado estaba cambiando y la gente se sentía más atraída por coches más caros, pero que eran coches más elegantes, más modernos, con otros diseños, como lo eran los coches de General Motors y Chrysler. Llegó un momento en el que Ford, a regañadientes, tuvo que cerrar la línea por fin de la producción del modelo T, que era el modelo de su alma, vamos, de su corazón. Y gracias a la ayuda de su hijo, en 1929 empezó a producir el modelo A, que era un modelo pues más moderno y más acorde pues con el tipo de coche de esos años. Ford fue siempre un pionero, así que hubo un momento en 1929 en el que le pidió a sus ingenieros que crearan un motor de 8 cilindros en un solo bloque, que era algo que iba a hacer ese motor mucho más barato, pero el hecho de tener 8 cilindros era una característica de los coches más lujosos. Básicamente Ford quería poner algo muy lujoso otra vez en un coche asequible, siguiendo sus principios y sus valores. Y en 1932 por fin consiguieron lograrlo porque hacer este nuevo motor fue muy retador, pero en 1932 Ford sacó el modelo Ford 18. Escríbeme en comentarios qué te está pareciendo este vídeo. ¿Hay alguna frase nueva que hayas aprendido? En estos momentos era el hijo de Ford el que estaba al mando de todo. Pero por desgracia cayó enfermo y en 1943 murió. Esto fue un gran golpe para Ford. Se encontraba bastante mayor y deteriorado y tuvo que volver a coger el mando de la compañía, además de esa tristeza y estar sintiendo el luto de su hijo. 2 años más tarde, la mujer de Ford y la nuera de Ford utilizaron su poder como accionistas para poner al mando de la compañía al nieto. Por desgracia, el 7 de abril de 1947 Ford murió. Él tenía 83 años. Algo maravilloso de esta historia es que hoy en día la casa Ford continúa vigente, valorada en más de 65.000 millones de dólares, con ventas de más de 130.000 millones de dólares al año y una plantilla de más de 180.000 trabajadores, que se dice pronto, ¿eh? Este hombre visionario, innovador, revolucionario y también algo polémico, marcó un antes y un después en la economía mundial. Y dejo esta historia con una de sus frases. Imposible significa que todavía no has encontrado la solución. Tanto si crees que puedes como si crees que no, tienes razón. Y esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo para mejorar cada vez más y más tu español. Si quieres convertirte en uno de mis estudiantes, te dejo el link en la cajita de descripción con toda la información. Como siempre te digo, no te olvides de que tú eres importante, tú eres especial, tú eres único o única. Comunícate, libérate y por supuesto conecta. Muchísimas gracias. Logra ser tú el español. Un abrazo.